Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Atención que ayer en horas de la noche salió en libertad el general Hugo Carvajal Barrios después de que el gobierno de Holanda enviara su orden inmediata de excarcelación. Ayer el general Carvajal abandonó la isla y fue declarado persona no grata por el procurador general de la isla. Después de permanecer varios días en prisión y de haber sido declarado por una jueza de Aruba como persona bajo investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos, fue dejado en libertad el general Hugo Carvajal Barrios después de que altos funcionarios de Venezuela se reunieran con el gobierno de Holanda para probar que Carvajal tenía inmunidad. Fue emitida la orden de excarcelación y su inmediata libertad. Ante este suceso, muchas controversias han salido al caso, ya que en su detención varios puntos fueron discutidos. Por una parte, la relación bilateral que se tiene con Venezuela y por otra parte, los tratados que fueron firmados con el gobierno de los Estados Unidos. Hasta el momento, lo único que se sabe es que después de la reunión que sostuvieron con el gobierno de Holanda, fue emitida la orden para dejar libre a Carvajal, ya que se comprobó que él goza de inmunidad. De inmediato, el Pollo tomó un avión y se dirigió a su país, Venezuela, mientras que el Procurador General de Aruba lo declaró persona no grata, negándole así la entrada tanto a Aruba y también a los Países Bajos que conforman el reino holandés. A su llegada a Venezuela, el general Hugo Carvajal indicó que tanto el procurador de Aruba como la jueza que llevó su caso son personas corruptas. Estas acusaciones las hizo en el momento de estar en su país, indicando que él tiene sus sospechas de que ellos recibieron dinero y por esto fue puesto en detención. Estas fueron las declaraciones del general Hugo Carvajal a la llegada a su país. Yo voy a ratificar lo que dijo el presidente en este momento sobre lo solidario que es el pueblo de Aruba, que están cansados de tanta injerencia y de tanta cosa, porque se lo manifiestan en cada momento uno, en cada parte, en los niveles bajos de la policía, donde tuve la oportunidad de estar, y el pueblo en sí. Yo lo siento así. Y quería señalar a dos personas allá. El juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Corruptos. Sí. Claro. Me la puso facilita porque no tenía cómo decírselo. Allá no me dejaron los abogados decírselo. Y si me hubiesen preguntado por qué, porque yo sospecho, como ellos sospechan de que yo soy X, yo también sospecho de que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo. Y desde que se conoció la noticia de la detención en Aruba del Pollo Carvajal, altos funcionarios de Venezuela viajaron a nuestra isla y se reunieron con los abogados de la defensa, quienes dieron todas las pruebas para comprobar que Carvajal goza de inmunidad. Anoche, en el momento de la liberación del general, hablamos con uno de sus abogados, el señor Chris Lejoe, quien indicó que, como ellos lo habían propuesto desde el inicio, el general Carvajal portaba pasaporte diplomático y se le tenía que acreditar para contar con su inmunidad. El gobierno de Holanda decidió hoy que una propia interpretación de la Convención de Viena del 1961 trae consigo que el señor Carvajal es un diplomático. Un diplomático, como usted sabe, goza de inmunidad. Eso quiere decir que no lo pueden encarcelar, no lo pueden arrestar. Y en base de esa decisión de hoy, tenían que dejar libre al señor Carvajal. Esa decisión fue tomada a base de argumentos que ya usamos en el caso contra el señor Carvajal, pero que en ese momento, el viernes, la juez que atendió el caso no quiso aceptar. Pero ahora Holanda sí los aceptó y por eso el señor Carvajal está libre. El tratado dice que cuando reciben una petición para detener a una persona profesional de quien van a pedir la extradición después, tiene Aruba la obligación de detener a esa persona. Cumplieron con la obligación del tratado de extradición que existe entre los Estados Unidos y Holanda. De esa forma sí, pero negligieron, como se dice, de usar el tratado de 1961 y usaron el tratado de 1963. Eso de Viena, y eso naturalmente es un error que cometieron y ahora ese error lo arreglaron.
El primer ministro Mike Eyman esta mañana se pronunció sobre la reciente liberación del Pollo Carvajal, indicando que se deben seguir las leyes y las decisiones que se toman en Holanda. Como país se debe respetar estatutos e independientemente de la relación que se tenga o la cercanía que se tenga con algún país, se deben cumplir los mandatos y las leyes cabalmente. Entonces, cuando hay ese tipo de tensión, donde Aruba tiene que, hacer lo que es muy claro en los tratados que hemos formado parte, y cuando esta situación de cumplir con los tratados nos pone en una situación complicada con cualquier país o cualquier gobierno, no es algo agradable, pero nosotros lo hacemos con honor y dignidad a la letra de la ley. Y si la ley dice que eso es lo que tenemos que hacer, puede ser gobiernos amigos, pueden ser países cercas o poco más lejos, pueden ser países con cuales tenemos muchas amistades, pero cuando la ley es muy claro de las obligaciones que tenemos, lo hacemos con honor y dignidad, con la juramentación que hemos hecho a cumplir con las leyes y los tratados internacionales. El ministro de Relaciones Europeas de Venezuela, el señor Calixto Ortega, estuvo detrás del caso del general Carvajal desde que se inició y también desde que se conoció sobre su detención. A su salida, Ortega indicó que se cumplió la orden a cabalidad. Estas fueron sus declaraciones. ¿Cómo fue la liberación? ¿Cuál fue el No, proceso? se impuso la legislación, se impuso que regula las relaciones diplomáticas y se impuso la justicia. Se impuso la tesis que siempre manejó la Cancillería venezolana, que coincidió en su criterio con la Cancillería de los Países Bajos. Eso fue lo que sucedió. El viernes que pasó, en el momento en que toda la situación estaba en su punto más alto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro envió la orden de detener los vuelos de y hacia Venezuela, afectando así a miles de turistas, no solo quienes tenían la intención de viajar a nuestra isla, sino también cientos de venezolanos que querían retornar a su país. Ellos estuvieron toda la noche del viernes en el aeropuerto Reina Beatriz, esperando respuesta de las autoridades competentes, pero sin mucho resultado. Bueno, yo vine a Aruba 8 días a vacacionar, a pasear, y resulta que hoy, cuando abordaba mi avión a las 8:30, no hay avión que me quiera llevar a Venezuela porque con los problemas que hay, pues no hay avión que salga, ni avión que entre, ni nada, y no tengo dinero y ahora no hayamos qué hacer. Y nadie nos da respuesta de nada. Llegamos aquí y nos dijeron que no hay salida para Venezuela de ninguna línea. No nos tienen solución, no tenemos dónde dormir, no tenemos dónde comer, no tenemos dólares porque venimos ya que raspamos todos los cupos. Hay niños, esa señora que está en la silla de ruedas está operada y no tiene cómo resolver el problema. Esto no es un problema de gobiernos, esto es un problema de humanidad, de derechos humanos. No ha llegado ninguna autoridad del aeropuerto, nadie ha dado la cara del gobierno, no, porque el problema es de Venezuela, es de Colombia. No, hermano, todos somos seres humanos y necesitamos ayuda. No, ¿van a lanzar una bomba? No, tienen que hacer caso y ayudarnos a todos. Mira cómo dejaron el counter de vacío, no hay ninguna aerolínea que nos dé respuesta. Necesitamos que se aboquen a darnos una solución y nos saquen del aeropuerto porque hay desesperación ya. Quisimos alzar nuestra voz y de paso las autoridades aquí tampoco nos han tratado muy bien, porque cuando quisimos llamar la atención para que nos ayudaran a solucionar, entonces trajeron como 4 o 5 camionetas full de policía, y entonces, bueno, es como una medida de intimidación para que nos quedamos callados, sin hambre, sin dólares, aquí y sin que nadie nos ayude. ¿Cómo un venezolano no puede entrar a su país? ¿Cómo no entrar a tu país? Es el nombre. Venezolano, tú eres esa nacionalidad, tú tienes el derecho a entrar a tu país. ¿Qué pasa con la Declaración de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Humanos? ¿Dónde están los derechos humanos en estos momentos? ¿Qué pasa? Aquí se están violando las leyes, señores. Tenemos que pensar para que la gente vea lo que es la situación internacional en estos momentos entre Venezuela y otros países. Como jóvenes tenemos que estar aquí presentes, pasando por estos problemas. ¿Para qué? Porque la imprudencia de un gobierno, la imprudencia de varias personas, y no nos den una respuesta. Nadie nos puede dar una respuesta en este lugar. Es como han dicho las personas, ya estamos cansados. Supone que a las 8 de la noche íbamos a salir y no pasó nada.
Pero inmediatamente que se supo esta noticia, el ministro de Turismo, Otmar Oduber, inició conversaciones con el gobierno de Venezuela para darle solución a esta problemática, que afortunadamente solo tuvo un día de duración, ya que después el gobierno de Venezuela autorizó la entrada y salida de vuelos hacia su país. Bueno, la situación es un poco difícil, como bien sabe, desde horas de la tarde hoy ha salido un NOTAM, como se dice, del gobierno venezolano a través de INAC, donde se prohíbe los vuelos para y desde Aruba para Venezuela, pero también para las otras islas en el Caribe del reinado holandés. Lamentable porque para Aruba este fin de semana también es uno muy importante, un puente donde conseguimos bastante pasajeros de Venezuela y muchos que están en Aruba que tienen que devolverse para su país. Hoy, en el día viernes, en la noche, tenemos más o menos unos 520 personas que son venezolanos que tienen que regresar para su país. Tenemos a arubianos que están en Venezuela que tienen que regresar para acá y estamos tratando de tener los contactos necesarios. Hace un rato hemos conseguido la confirmación de parte del viceministro que está aquí de Venezuela, que está aquí en Aruba, en una conversación que tuvo con el ministro de Justicia, y me acaban de confirmar que a través del INAC acaban de suspender esta prohibición y que dentro de poco los vuelos van a iniciar. Para el día de hoy naturalmente ya es difícil, pero para mañana se tiene planeado entonces para que puedan salir toda la gente de acá y que los que estén allá en Venezuela también puedan regresar. En otras noticias, la comunidad judía en Uruguay realizó una marcha para reflejar su apoyo y solidaridad con el pueblo israelita frente al conflicto que vive en este momento con Palestina. Bueno, nosotros nos juntamos y queremos explicarle un poquito al mundo qué es lo que está sucediendo. Esta guerra no es entre israelíes y palestinos. El Hamas es una organización terrorista que tiene secuestrado la franja de Gaza y que desde allí perpetra permanentemente atentados terroristas y lanza miles de misiles sobre población civil israelí. Es una situación que muy triste, lamentamos todas las pérdidas humanas, también las pérdidas humanas al lado palestino, pero es muy simple, el momento que el Hamas va a parar con su fuego, todo va a terminar. Atención que fueron sepultados en el cementerio del norte de los restos el policía uruguayo fallecido en Colombia. Antes de la repatriación de los restos hacia Uruguay, la policía de Cartagena en Colombia le volvió a rendir honores. Robert Allen Pérez López, de la hermana República de Uruguay. Atención presente. ¡Ar! Con una calle de honor y también un minuto de silencio aquí en la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, se le rinde un homenaje póstumo al oficial de la policía de Uruguay, Robert Allen Pérez López, quien fue considerado como héroe tras entregar su vida para salvar a una mujer de las olas del mar en las playas de Marbella, en el norte de Cartagena. El brigadier general Rodrigo González, quien es el comandante de la Regional 8 Caribe, encabeza estos homenajes. Brigadier, este policía entrega su vida, como lo han hecho también muchos oficiales de nuestro país, para salvar a una mujer. Sí, es un ejemplo que nos da un policía uruguayo entregando su vida, como es el deber nuestro, el deber de nuestros policías, hecho en el juramento que hacemos al momento de graduarnos. Entregar todo por ayudar al más desvalido. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.